¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Qué privilegio estar aquí contigo, Federico. Privilegio el mío. No, y además, mira, el libro El que libro. ayer estuviste firmando. Sí. ¿Qué sensaciones tuviste? Bueno, yo creo que es muy, por un lado es divertido porque, bueno, pues tienes la posibilidad de hablar con las personas, pero por otro lado también es un ejercicio de humildad, porque no es que haya una cola de 300.000 personas esperándote, o sea, pasa uno de vez en cuando, entonces, bueno, pues te vuelves a lo que es la realidad. Hay mucho lector que quiere ver mucho libro que se está publicando. Y bueno, pues tú estás ahí firmando el tuyo, pues está bien, es otra experiencia más. Bueno, es un libro especial, ¿eh? Bueno, es un libro especial y es un libro que cuando lo tuve por primera vez en la mano sí. Pensé que era un libro especial, un libro necesario y un libro actual. Sí, bueno, la intención es esa, ¿no? La intención es, yo empecé a vivir esta experiencia hace 30 años justo. Ayer me preguntaba alguien en una conversación, ¿dónde estabas hace 30 años? Entonces hice las cuentas, 95, en mayo, yo me fui a vivir a Bruselas la primera vez en junio del 95. O sea, hace 30 años estaba preparando las maletas para irme lo que yo pensaba que iban a ser 2 años. Y yo siempre digo que yo nunca tomé una decisión de irme 20 años fuera de España. La primera vez que me fui como intentando negociar con la compañía, oye, asegúrame que a los 2 años vuelvo. Y me miraron como diciendo, sí, no te preocupes, ¿no? Pero allí nadie firmó nada. Entonces, o sea, ese viaje que empezó hace 30 años, yo creo que el libro lo que intenta es eso, es intentar ayudar a los que quizás están dudando en ese momento. Y también diría que también intenta que al que no lo está pensando, que se lo piense. Porque yo creo que ese viaje fuera de España y esa experiencia fuera del que sea tu ámbito de confort, pues es una experiencia de crecimiento personal que yo creo que al final va a resultar en muchos elementos positivos, y a mí me gustaría que se contagiara mucha gente y que mucha gente tomara esa decisión de irse fuera. Bueno, cuando nos fuimos, yo me fui un poco antes que tú. Sí. Éramos pocos los que nos íbamos, ¿eh? Sí, éramos muy pocos. Sí. No voy a decir que fuera como las películas de Paco Martín Soria, ¿no? Pero éramos pocos, ¿eh? Pero ya, sí, fíjate, en el año 95, yo la primera vez que fui a Bruselas, había expatriados que habían llegado en la primera ola de la Comisión Europea, pero luego cuando me fui a Suecia en el año 98, pues éramos cinco españoles expatriados en Estocolmo. Luego cuando llegué a Portugal ya empezó a haber más, ¿Sí? ya había más español en Portugal, y ya en París había más presencia, pero tampoco masiva, ¿no? Yo creo que la emigración profesional española tampoco ha sido masiva, porque había pocas empresas españolas. Es verdad, también. Sí. De hecho, por ejemplo, en muchos de estos destinos encontrarás muchos más franceses. Muchos más franceses ligados a grandes multinacionales francesas, o sea, que creían con las empresas, ¿no? Y es verdad que la empresa española, no ha habido tantas empresas españolas que hayan mandado a los ejecutivos españoles fuera, ¿no? que era. Pues mira, yo salí ya de una manera, ¿no?, más permanente en el año 83. 83. 10 años antes o algo más, ¿no? Sí. Y éramos muy pocos y había una gran solidaridad entre los que estábamos fuera, ¿no? Lo que ahora queremos hacer también con el programa y el proyecto, ¿no?, de Conexión España, lo hacíamos de manera dispersa porque éramos pocos. Yo creo que esa conexión, esa solidaridad sigue existiendo. Yo recuerdo en todos los destinos a los que he ido siempre, si he ido yo antes que la familia, parte de lo que hacías en ese periodo antes de que llegara la familia era pues llamar al consulado, llamar a la embajada, llamar a la Cámara de Comercio, intentar ver si entre aquellas personas, ver si había otros españoles, ver si había restaurantes españoles también, ¿no?, en el destino, y como intentar buscar ese apoyo. Y es verdad que la recepción que tenías siempre era magnífica. O sea, cualquier persona en la Cámara de Comercio, en el consulado, te recibía con ilusión, quiero decir, te recibía como, venga, hay que ayudarse, ¿no? Y yo creo que esa solidaridad sigue existiendo hoy, Hay cada vez más medios, como decías, Conexión España, hay más medios de apoyo, es más fácil obtener información, hay más visualización. Claro, en aquella época Google no existía. Cuando yo en el 83, yo fui en el 95, no podías buscar, ni había GPS, había mapas que tenías que leer con mucho cuidado.
Entonces, bueno, pues, pero yo creo que esa solidaridad siempre ha existido y forma parte de esa aventura vital, ¿no? De conocer gente que está en aquellos destinos, que cambia algunos, otros que no. Pero cómo ha cambiado, ¿no? Porque fíjate, si miramos desde el año 83 o 95, ¿no? Sí. Hasta hoy, en todos estos años, cómo ha cambiado la sociedad española, Claro. cómo ha cambiado la empresa española, Claro. cómo esta vocación de internacionalización, ¿no? Entendida no solo desde una perspectiva económica, sino entendida desde una perspectiva cultural, social, ¿no? Ha cambiado radicalmente. Ha cambiado, yo diría que ha cambiado para bien, ¿no? Y tanto. Yo creo que hay varias facetas. Alguna yo la digo en el libro. Hace 30 años, cuando te ibas, yo recuerdo, es una anécdota que yo cuento a nivel personal, cuando yo me fui a Bruselas, yo tenía un tío que me llamó diciendo, oye, si tienes algún problema, dímelo, porque se asumía casi que la emigración era consecuencia de un problema, ¿no? Es decir, te ibas de España solamente si tenías un problema. Y yo creo que eso hoy ha cambiado, o sea, quiero decir, sin duda. Hoy irte fuera se percibe como algo bueno, o sea, como algo positivo. No es ya que huyas de algo o que no encuentres aquí, sino que es positivo. Dos, como decías, hay mucha más comunicación, mucha más información, y luego el transporte no tiene nada que ver. Que hace 30 años, pues los aviones eran mucho más caros y era mucho más difícil. Yo tengo una hija que trabaja en París, y yo muchas veces digo, viene mucho o vuelve mucho a España. Cuando te ibas entonces venías igual 1 o 2 veces al año. No, sí, sí. No pensabas que pudieras permitirte volver más de 1 o 2 veces al año, ¿no? Hoy yo creo que si te vas fuera es mucho más fácil estar en conexión o quedarte en conexión con España como tu origen. Bueno, este proceso de salida, ¿no? Y este talento, ¿no?, que tenemos fuera de los españoles que están fuera, y tú eres el mejor ejemplo de ello. Es así, eres el mejor ejemplo, porque necesitamos liderazgos, ¿no? Y los jóvenes han de tener frente a sí líderes, personas que optaron, ¿no?, por este camino de la internacionalización, de la salida, que ha permitido poner en valor el talento español. Y ha permitido también, o nos ha dado también un retorno a la sociedad española de mayor apertura, correcto, de avanzar, de acelerar también este proceso, correcto, de apertura, de integración, de puesta en valor de lo que somos y representamos, de lo que hablas también, correcto, sí, en el libro, sí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que... Y tú has sido tractor, perdóname, ¿no? Bueno, pero yo tuve suerte de empezar una empresa que era multinacional, que era Procter, donde todos mis jefes, casi todos eran extranjeros. Y entonces veías cómo habían tenido vidas donde habían estado, pues Paul Polman, que era el director de marketing entonces, que luego llegó a ser presidente de Unilever, pues era un holandés que había estado en la fábrica en Holanda, luego había estado en Francia, luego había estado en marketing en España, entonces veías cómo funcionaba aquella gente y era mucho más rico, o era mucho más grande de lo que tú percibías que tú funcionabas, ¿no? O Chris de la Puente, que también era un inglés, que había estado en Inglaterra, luego en Alemania, que se moviéndose por el mundo. Y yo creo que eso es lo que te despierta, porque ves que yo creo que es el beneficio más grande de trabajar fuera, ves que no hay una única solución a los problemas. Sí. Yo para mí, o sea, cuando tú te vas fuera, cambia tu confort, y entonces tienes que escuchar más. Cierto. Y tienes que pensar que, bueno, vas a Estocolmo y cuando dices una cosa y opinas una cosa, estás más abierto a oír o a escuchar que la otra parte piense de otra forma. Y entonces intentas entender por qué piensa de esa forma, que es la empatía, ¿no? Intentas entender por qué, y una vez que lo entiendes, tú cambias tu propio punto de vista. Y lo haces mejor, porque simplemente en la sociedad sueca el tuyo no funcionaba. Y yo creo que ese es el gran beneficio, y te diría también vicio, ¿no?, que tiene, que es intentas entender más a menudo, que no somos perfectos, que yo sigo sin escuchar muchas veces, pero te pones más en posición de intentar entender al otro, que es algo que curiosamente cuando estás en tu país de origen haces menos, porque como culturalmente parece que deberías estar más de acuerdo, ¿no?, con una única forma de ver las cosas, lo hacemos menos. Yo creo que el hecho de salir fuera te fuerza y te hace más del día a día
intentar ponerte en la posición del otro, ¿no? ¿Por qué esta otra persona piensa así? Igual hay algún motivo, entonces voy a intentar entender. Y hay un ejercicio de humildad. Tremendo. Hay un ejercicio de humildad. Tremendo. Y esto es muy bueno. Tremendo. Y esto es muy bueno. Es un buen ejercicio que nos obliga en esto, ¿no? De escuchar, de bajar un poco el listón para aprender, para integrarte, ¿no? Más. Y fíjate, y es un buen ejercicio. Te iba a decir, es un ejercicio de humildad, y te digo de humildad y de, no voy a decir de arrepentimiento, pero sí de humildad en cómo tú piensas que las cosas son. Sí. Yo voy a poner un ejemplo que yo lo pongo en el libro, que es cuando miras las dimensiones culturales de los países, hay una que se llama universalidad contra o comparado con particularismo. Esto lo que viene a decir es hay sociedades donde solo se considera una forma de hacer las cosas y todos deben ser así, y particularismo es cuando entiendes que puede haber una excepción. Entonces yo recuerdo, el ejemplo es alguien hace algo mal, pues yo qué sé, presenta una factura que está mal puesta y la compañía decide despedirlo, ¿vale? Bueno, pues eso en una sociedad universalista, como puede ser la sueca o la finlandesa, esa persona sale de la compañía. En una sociedad más particularista, como la española, pues posiblemente oirías un comentario y decir, pero hombre, pero si es Pepe, pero si Pepe ha trabajado 30 años en la compañía con todo lo que ha dado, no le podemos hacer esto. Bueno, pues yo muchos años había pensado en lo de Pepe. Sí, sí. Entonces te vas fuera y dices, pues menos mal que no me ha pasado esto aquí, porque igual hubiera dicho yo, hombre, pero si es Pepe. Entonces, ese ejercicio de humildad es, no solamente porque ves que las cosas son diferentes, pero también porque ves que igual como tú veías las cosas, no necesariamente es la mejor forma posible. Yo creo que siempre hay un valor en la doble dirección, ¿no? Nosotros, el valor de la salida al exterior, de la experiencia, ¿no? En otros países, otras culturas, ¿no? Otras sociedades, al final nos aporta un valor también como España y como españoles muy importante en términos de cómo integrar. Correcto. Y de aprender a integrar. Correcto. Y yo creo que esto en las dos direcciones, ¿no? Correcto. Es lo que hace madurar, crecer, ¿no? A una sociedad, ¿no? Luego, y la nuestra ha ido en esta dirección, correcto, creo, Federico. Y luego, aparte te permite ponerte en el lugar que hay muchas personas hoy en este país que están en ese lugar. Yo cuando me voy a París y soy vicepresidente de marketing de Disney, hay más de uno que se cuestiona, oye, pero ¿por qué un español? O sea, que no hay franceses suficientemente buenos. Y en ese momento tú te das cuenta que igual algún día cuando estabas en España oíste un comentario parecido. Oye, ¿por qué han traído un inglés? Si hay... Igual tú en aquel momento tampoco, pues te pareció hasta un comentario razonable, ¿no? Que es verdad que dentro de la compañía había españoles muy buenos porque no habían promocionado a otro español. Entonces el día que estás allí te das cuenta y dices, ¿pero qué más da? O sea, al final hay que medir el talento en base al talento, no necesariamente a su... Pero vives situaciones que igual tú habías vivido antes y ante las que no habías reaccionado, que no eras sensible a ese tipo de reacción y a cómo se sentía el inglés o el español. Cuando oyes el comentario siendo tú, dices, hombre, esto no es justo. Pues igual se sintió así alguno. Entonces yo creo que eso te permite afrontar los temas como el talento externo, temas como la emigración, de una forma bastante más razonable, sosegada, que no quiere decir que... Abierta, que no quiere decir que digas a todo que sí, pero bueno, simplemente con un criterio un poco más abierto. Sin duda. Sin duda, y tienes más elementos, ¿no? Para la toma de decisiones y más perspectivas, que es muy positivo para la toma de decisiones. ¿no? Pero luego yo creo que te obliga, que es una de las cosas que intentamos en este centro de excelencia replicar, te obliga a mantener esa especie de ambiente multinacional. En este centro siempre decimos que la mayoría de los empleados tienen que ser extranjeros. ¿Por qué? Porque pensamos que esa diversidad y esa internacionalidad hace al resto de los que estamos aquí, que no somos extranjeros, que les hace más abiertos, les hace
no iba a decir menos españoles, pero les hace menos de un único lugar. Sin duda. Y les hace más de muchos lugares que son a los que sirven, porque si trabajas aquí estás dando servicio a más de 100 países en el mundo. Entonces, no puedes tener una mentalidad solo española, tienes que tener una mentalidad mucho más abierta, porque vas a estar interactuando con un filipino, con un japonés, con un chino, y tienes que estar en su cabeza, Sin no duda, tienes que estar en la duda. tuya. No tienes que estar en la tuya. Sin duda. Yo, si miro, ¿no?, a mi trayectoria personal, porque aquí no se habla solo de profesional, sino personal, ¿no? El valor, ¿no?, desde ya mi salida, sobre todo a partir del año 83, de esta cultura más abierta, más internacional, a mí me ha dado mucho como persona, ¿no? Y luego intentas, bueno, pues compartir, ¿no?, estas experiencias, estas vivencias, y aplicarlas también en las responsabilidades que tenemos personales o profesionales, ¿no? Pero fíjate, yo trabajé durante muchísimos años en el sector financiero, en mercados. Estabas 24 horas, si querías, en el mundo, con una interlocución constante con personas de países de América, de Asia, de Oceanía, Europa. Entonces, claro, la perspectiva que tú ibas conformando, ¿no?, de los temas, y como persona también, pues venía también contagiada de estas distintas visiones, ¿no?, que compartías en tu vida profesional. Y luego, ¿no?, lo asumes también a nivel personal. Claro, lo asumes, y luego al mismo tiempo también tiene un aspecto un poco más negativo, que es, digo, decir, no es negativo, pero puede parecer negativo, que es que cuando estás luego en Madrid o estás en España de vuelta, no conoces a muchas de las personas que ahora son famosas, porque igual no has estado atendiendo, no has estado mirando. Pasa. Entonces también es verdad que muchas veces no entiendes bien por qué son famosas, pero bueno, pero a todos, digamos, a esa nueva población, pues las conoces menos, ¿no?, porque has estado igual viendo más realidades fuera. Y sabes una cosa que también nos sirve, o nos ha servido, creo, y hablo con mucha prudencia y humildad, porque a mí me sirvió. El estar fuera es la perspectiva que tienes también de cómo somos los españoles, de que tenemos mucho más talento del que pensamos, y de que somos mucho mejores a veces de lo que creemos a veces. Estar fuera nos da, y por tanto tenemos, los que hemos estado fuera, una perspectiva distinta, más objetiva. La distancia te da una objetividad que te hace o te permite poner en valor lo que somos, lo que hacemos, el valor de nuestras empresas, de nuestro talento, ¿no?, y de nuestro país, que a veces como españoles, a veces nos desmerecemos un poco, o ha pasado en el pasado, ¿no? Bueno, yo creo, es cierto, yo lo que creo es que efectivamente no hay, o sea, España hoy no tiene nada que envidiar a ningún otro país de nuestro entorno en cuanto a educación, y hay áreas en concreto donde estamos muy por delante. Cualquiera que ha vivido fuera, y aunque por mucho que nos quejemos en España, sabe que el sistema sanitario español le da 100 vueltas, y lo digo sin broma, al sistema francés, al portugués, al sueco, al finlandés, al alemán, quiero decir, pero sin ninguna duda. El sistema educativo, los centros universitarios que hay en España tienen la misma categoría, si no superior, a muchos. Sin duda. El obstáculo, yo creo, del talento español tradicionalmente ha sido la comunicación. Y yo recuerdo siempre, cuando trabajaba en Procter, recordaba que había gente brillante, pero cuando ibas a una reunión internacional, había igual un talento en Inglaterra que era bastante peor que el equivalente en España, pero la persona la española se comunicaba mal o hablaba mal inglés, mientras que el inglés sonaba fantástico, aunque no hubiera profundidad, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que en España ha cambiado mucho en los últimos 10-15 años. Sin duda. Y eso es claro. Quiero decir, yo creo que cuando vas fuera, sobre todo al inicio, tienes más miedo porque no hablas inglés como ellos. O normalmente, yo cuando me fui no hablaba inglés como lo hablaban ellos. Y eso te hace sentirte un poco más pequeño, ¿no? Según pasa el tiempo y según ves ahora las nuevas generaciones que hablan inglés mucho mejor, eso se ha perdido. Entonces se ve mucho más ese talento que España tiene y del que debe estar todo el mundo muy orgulloso. Yo creo que hemos perdido miedos. Sí.
Y también el perder miedos nos ha permitido también que jóvenes y no jóvenes y el talento español y la empresa española pues ya no estén solo en Europa, solo en Latinoamérica, no solo en Estados Unidos, que afronten nuevos mercados con menos miedos y con muchísima más seguridad, por la convicción del valor que aportan las empresas, las personas, ¿no? Y esto es marca España. Bueno, tú eres marca España. Hombre, claro, sí, eres marca España. Yo creo que la marca España. Y es muy positivo, estamos muy orgullosos de ti, No, gracias. Federico. Pero yo creo que marca España la hacemos los españoles que estamos fuera. Sí. Las marcas que son españolas, lógicamente. Pero somos los españoles que estamos fuera, porque haces marca, bueno, pues allá donde vayas, allá donde estés, o en las empresas que estás, impactando en las personas que trabajan ahí. Y eso es uno de los orgullos que tienes también, ¿no? ¿Y qué tal es hacer marca España en China? Cuéntame. Bueno, pues fíjate, yo creo que es muy interesante porque, claro, los chinos con los que yo he trabajado o que yo he conocido, primero tienen una percepción de España. Es muy lejana, ¿no? Asocian España con el descubrimiento de América, ¿no? Dices, históricamente, asocian España con las tapas y con la comida, conocen muy bien la comida española, pero a nivel de negocio tienen pocas referencias. Te diría que, claro, con el salto al mundo de Inditex, pues es casi la marca española que más tienen en la cabeza, quiero decir. En cuanto hablan en España, pues dicen Zara, es como la marca que les viene a la cabeza, lo cual es una buena identificación. Y luego hablan de las personas. Ellos, por ejemplo, en el caso de Jinjiang, que son nuestros accionistas, pues habían conocido un par de compañías hoteleras y entonces asociaban España a la experiencia profesional que habían tenido con aquella cadena. Es como si tú tienes relación con un proveedor de algo y es japonés, pues asocias Japón con aquella experiencia. Yo creo que para ellos luego ha sido un descubrimiento, porque dentro de la compañía tenemos bases españoles, el descubrir que, bueno, pues que había mucho talento variado en España. Cuando vinieron al Centro de Excelencia y nosotros les presentamos el Centro de Excelencia en España, yo tuve que defender, lógicamente, que el Centro de Excelencia lo poníamos en España, no porque yo fuera español, no es que quisiera tener aquí un sitio para nosotros, sino que había muchas cosas muy buenas en España y en Madrid para poner el Centro de Excelencia aquí. Y yo creo que eso les ha hecho cambiar la percepción de España. Su percepción de España ya no soy yo, o es el centro de experiencia donde se les ha explicado todos los beneficios de estar aquí y por qué, y eso ha hecho que conozcan a España de una forma mejor. Y eso es al final lo que hace la marca España, sí. Que es cuando esas personas han tenido esa experiencia de vivir y ya no conocer a un español, sino de enfrentarse a una ciudad como Madrid, a venir a tener reuniones aquí, a ver los hoteles que estamos abriendo, y entonces descubren una España nueva. Y luego, mira, antes cuando me enseñabas, ¿no? Sí. Todo este espacio maravilloso que tenéis aquí, la energía que se respira es una energía positiva. Sí. Y viene de estas distintas culturas, ¿no? Que encuentras aquí, de esta diversidad. Sí. Y a mí, cuando vas a empresas como la que tú presides y como otras en España, y ves que directores vienen de países de asiáticos, latinoamericanos, americanos, europeos, sí, me da igual, sí. Donde hay mucha integración, sí. Hay mucho talento que también viene de fuera. Correcto. Y del que aprendemos muchísimo. Es la mejor expresión de la internacionalización. Yo, cuando hablamos de internacionalización de las empresas, yo siempre pienso en la internacionalización de las personas. Sí. Porque es la internacionalización de las personas la que hace posible o la que da fuerza y solidez a la internacionalización de las empresas. Porque es la cultura. Es que impregna la cultura, y la cultura son las personas. Estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, fíjate, nosotros ahora, te diría que las discusiones de talento se han internacionalizado de tal forma que casi excluyes de la discusión de dónde es la persona. Claro, sí, o sea, sí. Esto es una buena señal. En su día quizás pensabas más, oye, sí. Que sí. Hoy es una buena simplemente señal. Es el talento que hay, el talento que existe, y casi no preguntas de dónde es. El idioma es común, es inglés.
Entonces no sabes, hombre, normalmente por el nombre, pero quiero decir, casi no prestas atención si la persona es de origen italiano, si es francesa, si es española, si es china. Quiero decir, es el trabajo que tiene, las capacidades que tiene y si es capaz de hacerlo, ¿no? Y qué necesita para hacerlo. Casi excluyendo el hecho de que sea de un origen determinado. Y eso es lo que yo creo que hace que se promocione esa cultura internacional con un, digamos, un espacio común, más allá de las particularidades que cada uno tenga ya luego en su cultura local, ¿no? Bueno, hay señales, como dices tú, ¿no? Muy positivas de esta evolución, ¿no? Sí. Que hemos tenido, ¿no? Tanto en términos de receptores, ¿no? De talento, sí, que nos viene de otros países y, por tanto, que enriquecen, ¿no? Sí. También nuestra sociedad y nuestra cultura y nuestra economía. Es que lo enriquece todo, como el talento que tenemos fuera, ¿no? Correcto. Y también es importante unir este talento fuera. Sí. El proyecto que tenemos de Conexión España va en esta dirección, ¿no? Yo creo que es fundamental, de ponerlo en valor. Exacto. ¿No? Y yo creo que hace viva, si quieres, esa experiencia que yo te comentaba de cuando yo iba, la primera vez que llegabas a Bruselas, de irte a ver a la Cámara de Comercio, mirar en el consulado quién había. O sea, yo lo que creo que una iniciativa como Conexión España lo que te hace es tener disponible casi 24 horas, 7 días a la semana, esa posibilidad de aprender, de conocer, de hablar, de compartir y de sentirte parte de una comunidad que existe. Cierto. Entonces, cierto. Te hace sentirte que perteneces a algo más que tu propia aventura personal. Cierto. Eres parte de algo más grande, que es la diáspora española, ¿no? que sale, que experimenta, que un día vuelve, que se vuelve a ir, y yo creo que formar parte y esa sensación de pertenencia es buena. Totalmente de acuerdo. Y luego otra de las cosas que me hace sentir orgullosa, ¿no?, de este momento que vivimos, de la evolución de estos años, ¿no?, del talento que tenemos fuera, ¿no?, y de la puesta en valor de este talento, es también que en este talento hay muchas mujeres, cada vez más. Porque cuando empezamos en el 83 éramos muy pocas, y en el sector financiero aún menos, y el sector financiero español fuera aún menos de mujeres, ¿no? Y cuando ves el papel, el espíritu de las mujeres, el talento que hay de mujeres en todo el mundo, porque las encuentras en todo el mundo, a veces silencioso, ¿no? Porque tampoco quieren aparecer mucho, o no queremos aparecer mucho, pero silencioso, pero está allí, ¿no? En el sector académico, en el sector empresarial, científico, hay un talento extraordinario, y sobre todo cuando ves también las chicas jóvenes cómo han cambiado, ¿no? También, y cómo yo creo que enfrentan estas salidas, ¿no? Sí, yo creo que eso se ve cada día más, aunque yo creo que todavía nos queda por progresar. Sin duda, yo sin creo duda, que, por ejemplo, sin duda. Hay países que en lo que es el dual career, la carrera dual en las parejas, es mucho más habitual. O sea, yo creo que España está avanzando en eso, pero, por ejemplo, en Francia es muy habitual. En Francia es muy habitual parejas de cualquier edad, donde las dos tienen la carrera profesional y donde hay un intercambio. En los primeros años, pues igual yo tengo este proyecto y bueno, pues la persona A cede en tener algo menos, pero luego me toca a mí y entonces paso y o sea, hay esa alternancia de carrera profesional o sea, en una sociedad, por ejemplo, en Francia es muy común, en Inglaterra es común, en Holanda, en Suecia, y yo creo que en España estamos avanzando. Estamos avanzando. No estamos todavía al mismo nivel, estoy de acuerdo. Pero yo creo que sí estamos avanzando en el que, bueno, pues puede ser que la mujer sea la que lleva el puesto más importante, o la carrera, o el paso, o que te vas al extranjero porque la mujer ha tenido una oferta, y en ese momento la pareja dice, bueno, pues yo me acomodo y voy a cambiar de carrera y voy a tener otra cosa. Esa alternancia todavía no es tan popular en España, empieza a haber algo más, pero sí es una tendencia que yo creo que va a crecer mucho en los próximos años. Hombre, y yo creo que ahí la gran empresa tenemos que intentar ayudar y favorecer. Sí, sin duda. O sea, tenemos que verlo tanto a la hora de permitir y de ayudar a que nuestra gente se marche, como al mismo tiempo aceptar que hay veces que
deberías reclutar para un puesto a alguien que no es sospechoso. A mí esto me pasó en Francia en un momento determinado. Recibí una vez una candidatura de alguien y yo decía, pero si este puesto le queda pequeño. Uy, esto es que debe haber algo detrás que no funcionó. Y él me lo explicó. Dice, no, vivíamos fuera, ahora por una expatriación mía, ahora es mi mujer la que le toca después de 5 años, tiene un puesto en Francia y me toca a mí volver a Francia 5 años y lo que estoy buscando es un trabajo que no me importa que sea de un nivel más bajo del que yo tenía, porque dentro de mi plan familiar lo que estoy buscando es mantener 5 años, bueno, pues me ayudó a entender, ¿sabes?, que no había nada sospechoso. Pero ese currículum en un proceso de entrevistas normales no hubiera pasado. Es verdad. Lo hubieras dicho, oye, aquí hay gato encerrado, a este le ha ido mal o lo que fuera. En cambio, debemos abrir a los departamentos de personal que vean que ese talento está disponible. Sí, y que no sean barreras, ¿no? Exactamente, que no sean en lugar barreras. de barreras se convierta en, oye, vamos a hacerlo. Y tenemos que superar algunas resistencias que aún tenemos, culturales, como la que tú decías, que la tenemos y las tenemos. Lo que sí es cierto es que para avanzar yo creo que hemos de ver cuánto y cómo hemos evolucionado, ¿no? Que es lo que analizábamos. Hemos evolucionado mucho. Hemos evolucionado mucho. Tenemos mucho que hacer, hacerlo con positividad. Hoy tenemos, por eso digo, yo siempre invito a todo el mundo que se vayan fuera. Irse fuera es bueno. Este libro la experiencia es buena y les va a posicionar casi sin nada que perder, mucho mejor para la vida, no ya profesional, sino incluso personal. Por lo tanto, hay que irse fuera. Hay que irse fuera. Muy gracias. Gracias a ti. Bueno, nosotros vamos a seguir, si no os importa. No.